Bueno, gente, se confirma que hay plan criminal de Salvatore Mancuso de decir que el comisionado de Uribe es responsable del asesinato de un jefe paramilitar. Hoy se confirma que es el guerrillero asesino Gustavo Petro el que ha pagado a Salvatore Mancuso para que esta rata hable falsedades en contra de Álvaro Uribe y de funcionarios de Álvaro Uribe. Hoy el periódico El Colombiano desenmascara a esta rata criminal quien hoy funge como guerrillero. Salvatore Mancuso ahora es aliado de asesinos, criminales y violadores, guerrilleros asesinos. Recordemos que Salvatore Mancuso es un asesino en serie. Hay múltiples procesos, más de 5.000 asesinatos de Salvatore Mancuso. Y esta rata fue pagado por el asesino terrorista Gustavo Petro, nombrándolo gestor de paz a cambio de decir falsedades de Álvaro Uribe y de funcionarios de Álvaro Uribe. Hoy el periódico El Colombiano desenmascara a esta rata criminal de Salvatore Mancuso. Hoy se confirma que es un plan criminal de esta rata mentiroso, criminal, ladrón y asesino. Escuchen este explosivo audio. ¿Por qué la carta de Mancuso contra Luis Carlos Restrepo no pasaría el detector de mentiras? El escándalo que armó el excabecilla paramilitar acusando al alto comisionado de paz de ordenar la muerte de Vicente Castaño no tiene mayor sustento. Lo contradicen detalles de la carta que Mancuso expone como prueba y testimonios de la época. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, alborotó la semana pasada el ambiente político, lanzando una denuncia que, así como fue de fuerte, también fue difícil de creer para muchos. Acusó al exalto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, de ser responsable con el gobierno nacional de asesinar en 2007 al paramilitar y narcotraficante Vicente Castaño, hermano de Carlos y Fidel Castaño. Antioquia. Víctimas de El Aro recibieron títulos de propiedad sobre sus tierras. El señor alto comisionado, con el gobierno nacional, organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás. Esta es una situación terrible en donde hubo una conspiración desde el mismo gobierno para asesinar a Vicente Castaño, dijo Mancuso en la W. Y luego fue más expresivo en entrevista con Rick, el canal público cuyo director Holman Morris ha convertido en una suerte de herramienta política del gobierno. Quien estuvo detrás de esa muerte, como instigador, fue Luis Carlos Restrepo como representante del gobierno, dijo Mancuso. Mancuso acusa otra vez a Restrepo de muerte de Vicente Castaño. ¿Por qué? El dicho de Mancuso causó gran impacto porque si bien el más reciente recuerdo que algunos tienen de Restrepo es el de un prófugo de la justicia, a otros no se les ocurre que el conocido doctor Ternura pudiera incurrir en un crimen como este. Restrepo, un psiquiatra, con formación como cirujano y maestría en filosofía, no solo lideró la iniciativa del Mandato Ciudadano por la Paz, que movilizó a más de 10 millones de colombianos, sino que escribió un libro, El derecho a la ternura, sobre la educación y los afectos, que resultó ser bastante popular. El entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró como su alto comisionado para la paz entre 2002 y 2009, para liderar y lidiar con lo que fue el proceso de desmovilización de los paramilitares, que según los libros, sacó a 35.000 hombres de esos ejércitos ilegales. Restrepo también comenzó a desmovilizar a guerrilleros y llevaba unos 20.000 cuando terminó enredado en el presunto delito de prevaricato y tráfico de armas porque supuestamente la desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC 7 de marzo de 2006 era inflado, de 62 guerrilleros que dejaron las armas en ese lote, solo algunos lo eran,
los otros eran desempleados a los que les habían pagado 500,000 pesos para que se prestaran para la treta. La fiscalía le abrió investigación en 2012, pero Restrepo no se presentó a la audiencia de imputación de cargos y desapareció. En febrero de 2012, el exguerrillero alias Olivo Saldaña declaró que él era quien había engañado al entonces comisionado al inflar el número de desmovilizados. La Fiscalía General, 10 años después, en 2022, pidió a la Interpol expedir circular roja para su captura internacional. Pero una cosa es que Restrepo haya sido artífice de la desmovilización inflada del Frente Cacica La Gaitana o haya sido engañado, aún no lo sabemos, y otra muy distinta es que haya mandado a matar a Vicente Castaño, como ha dicho Mancuso ahora a los Cuatro Vientos. Lea también, así se gestó el pago de Chiquita Brands a los paramilitares. Cuando el periodista Lucas Pombo, de la W, le preguntó la semana pasada al ex paramilitar cuál prueba tenía para decir esto, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, le inquirió Mancuso, que recordemos llegó en febrero a Colombia nombrado como gestor de paz por Gustavo Petro. Dijo que tenía una carta que le había entregado Gordo Pepe. Gordo Pepe es el alias de Virón Jiménez Castañeda, conocido en ese grupo criminal como hombre de confianza de Vicente Castaño, era el que le llevaba las cuentas y luego se entregó a la DEA. Mancuso cuenta, como ya lo han contado otros paramilitares, que a Gordo Pepe le secuestraron la familia para obligarlo a que los llevara donde estaba escondido Vicente Castaño en una finca cerca a la ciénaga de Ayapel. Allá entraron y cuando Vicente vio que venían otros carros, le hizo unos tiros a quienes iban allí, contó Mancuso, unos miembros de la Dijín, otros desmovilizados de las autodefensas, que estaban actuando por ese pedido del gobierno nacional, que hace el comisionado Luis Carlos Restrepo, y es cuando Vicente muere. Dicen que él mismo se dio un tiro en un baño. Estos son los 9 paramilitares que contarán a la JEP cómo se planearon las masacres de El Aro y a La Granja en Antioquia. Los relatos de desmovilizados coinciden en que Vicente se suicidó. En lo que sus versiones cambian es en el destino del cuerpo. Unos dicen que lo introdujeron en una mezcladora de cemento y otros aseguran que lo descuartizaron y picaron. En ambos casos, los restos habrían sido arrojados a un río. Ahora, la carta que según Mancuso es la prueba que tiene para sustentar su acusación y que esta semana publicó El Tiempo, se convierte en elemento clave. Gordo Pepe en la carta a Mancuso escribió: esto es para que lo sepa Alexandra, la viuda de Vicente Castaño. Desde el primer párrafo, dice que en la muerte de él están involucrados. Carepollo fue el que se nos torció, él le comió bomba a Rogelio y a Don Berna para hacer la vuelta. El operativo lo hizo gente de Rogelio y policía, es decir, señala como los culpables del asesinato de Vicente Castaño a 3 de los mafiosos que en ese entonces manejaban el crimen en el Valle de Aburrá. Entre ellos, el alias Carepollo que menciona es más conocido como Eber Velosa. Esta carta, escrita luego de la muerte de Vicente en 2007, coincide de cierta manera con la versión que dio alias Don Mario en mayo de 2010 ante los jueces de Justicia y Paz. Don Mario, quien fue capturado en 2009 y está pagando 35 años de cárcel en Estados Unidos y tiene otra condena de 36 años esperándolo en Colombia, contó el origen de la bronca de alias Don Berna con Vicente Castaño que habría llevado a su muerte. Los líos entre estos dos comenzaron cuando el gobierno de Uribe, en agosto de 2006, trasladó a los paramilitares de un centro recreacional de La Ceja a la cárcel de Itagüí, a raíz de lo cual Vicente Castaño renunció al proceso de paz, volvió a la clandestinidad y armó sus cuadros. Decía alias Don Mario que los de La Ceja, ya presos en Itagüí, no entendían por qué Vicente los había metido en el proceso y se retiraba a mitad de camino. Según Don Mario, lo que terminó de enojar a Don Berna
fue que Castaño le entregó Medellín, a que era territorio de Berna y de Rogelio. Por eso organizaron un complot para matar a Vicente Castaño. Colombia. Paramilitar que comandó la masacre de El Aro rendirá versión en la JEP. La cercanía de Vicente Castaño con era tal que cuando Vicente dio la orden de matar a su hermano, Carlos Castaño, abril del 2004, en esa reunión estaba con HH. Y tiene lógica que en la carta, Gordo Pepe, que era del bando de Vicente Castaño, diga que Carepollo, que es el mismo, fue el que se torció. Porque como se narra en la carta, era el único de los paras que se reunía con Vicente, pero al final terminaron peleados. Asterisco, asterisco, asterisco. Según don Mario, la molestia de don Berna era tal que con Rogelio ya habían planeado un primer atentado contra Vicente Castaño, cuando éste se escondía en Copacabana, pero advertido por sus hombres logró escapar en un helicóptero. En la carta Gordo Pepe también menciona ese primer intento y menciona quienes lo querían matar: Berna, Macaco, Julián, Daniel y el viejito Cuco y otros más. En lo que también coincide don Mario con la carta de Gordo Pepe, es que el segundo intento de atentado, en el que finalmente murió, lo hicieron con sicarios de la oficina de Envigado y agentes del Gaula Medellín.